El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado. Todos los temas, todos los personajes en Colmundo Radio, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Escúchenos en Real Audio, www.colmundoradio.com.co. Buenas tardes, grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1 en Colmundo Radio 1040M en Bogotá, el gran debate con Adolfo Beck. Con música de Buenavista Social Club, iniciamos el programa. Estamos en las redes sociales, Facebook, Adolfo Beck, Twitter, @El Gran Debate. Nos puede escuchar a través de la internet en www.colmundoradio.com. Bienvenida, Estefanía Cervantes. Gracias, Adolfo. Pues hacemos una invitación a nuestros oyentes para que participen también en nuestro tema del día, comunicándose a través de las líneas 217-2368 y 548-0409, al igual a través de las redes sociales que usted acaba de mencionar. Tenemos el archivo en YouTube, por favor. En YouTube encuentran los archivos de todos nuestros programas, tanto de radio como de televisión. En televisión estamos en Teleamiga Internacional todos los martes de 9 en punto a 9:30 de la noche. El nuevo horario en Teleamiga Internacional, martes de 9 a 9:30 de la noche. Gracias, Estefanía. Invitado especial hoy en el Gran Debate con Adolfo Beck. Quiero saludar al doctor José Obdulio Gaviria. Qué grato. Adolfo, Estefanía, encantado de estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo lo presento? ¿Como el ideólogo del uribismo? Presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia, Adolfo. Presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Sí. ¿Y el Centro Democrático? Y bueno, un militante, un soldado de la causa del Centro Democrático, claro. ¿Usted genera debates, asiste a los foros del Centro Democrático? Sí, señor. ¿En qué está el presidente Uribe en este momento? Estábamos en los Estados Unidos, estaba yo con Pacho y coincidimos con el presidente Uribe. Mucha actividad explicándole a los norteamericanos la problemática, a los norteamericanos la problemática de América Latina. De América Latina y de Colombia. ¿Usted estaba con Pacho Santos? Sí. ¿Y el objetivo del viaje? Ese. Sí, contactos con sectores de la política de los partidos demócrata y republicano. ¿Y el presidente Uribe? También lo mismo. Entonces están en esa actividad intensa. Sí, claro. A nivel internacional y en todas las ciudades y regiones del país. En todas las regiones del país. ¿Y el objetivo qué es? ¿Conseguir una buena participación en el Congreso de la República? Constituirnos como lo que somos, una gran organización política. Segundo, consolidar también una gran oposición, incluso con otras fuerzas políticas. Y tercero, ganar las elecciones del 2014, tanto parlamentarias como presidenciales. ¿Oposición a Santos? Sí. ¿Y por qué ese ánimo revanchista con un amigo en uso de buen retiro? El peor gobierno que ha tenido Colombia en toda su historia. No, pero ¿con qué argumentos? Usted sabe que yo soy historiador aficionado. No, usted es un historiador profundo. No. Pero a veces me parece que no es tan equilibrado en el análisis como que el peor gobierno de toda la historia. Bueno, de pronto el de Marroquín y San Clemente, que es un gobierno combinado porque
fue elegido San Clemente y Marroquín lo destronó, lo derrocó. Yo no recuerdo otro más malo que este, sinceramente. No me diga. Sí. Deme argumentos. Nosotros veníamos en un crecimiento económico que tenía una raíz muy profunda. ¿Por qué el crecimiento? Porque era confianza, tanto la confianza en seguridad y la otra era la confianza inversionista, es decir, un criterio de capitalismo con sentido social. Está totalmente paralizado. Todo eso está desmontado. ¿La economía paralizada? No, el proceso de crecimiento. Y la economía, en consecuencia, va a comenzar a tener unos indicadores el año entrante terribles. Ya los muestran. Está creciendo la importación, pero no la importación de bienes de capital, que fue lo que generó mucho ingreso en el gobierno del presidente Uribe. Es la importación puramente consumista, es decir, la que reemplaza los productos de consumo hechos en Colombia, y las exportaciones bajando de una manera casi que en barrena. Por otra parte, obra pública cero. La obra pública en Colombia venía haciendo que hubiese un crecimiento del 1.5% más o menos en el cálculo. En el Producto Interno Bruto está desaparecida. La obra pública, como lo dijo Juan Martín Caicedo, es solamente la que viene del presidente Uribe. En algunos sectores energéticos de la energía, por ejemplo, veníamos en pleno auge de construcción. Se estaba intentando, o se iba a construir Porce 4 y está en proceso Ituango, que es la más grande de la historia de Colombia, y prácticamente están suspendidas. Porce 4 suspendida y Porce e Ituango está por de suspenderse por temas de seguridad. Usted habla de malos augurios para la economía en el 2014. Dice que se viene ahora. Y el crecimiento que se estaba calculando que iba a ser parecido al de Perú y Panamá, ya nos olvidamos. Ya el Banco Mundial habló de 4%, 3.5%, y nosotros estábamos calculando para este 2013 en el gobierno de continuidad un 6%, que es lo que va a ser el crecimiento de Perú. ¿Y cuál es la explicación de todo esto? Mal gobierno. Mal gobierno significa pues mala administración, corrupción, falta de interés en los temas de seguridad, mucha politiquería, mucho adobar y cultivar el clientelismo, y todas esas cosas generan, además, falta de incapacidad absoluta de administrar. No, hay algunos ministerios que están hoy en julio, casi estamos a 3 días de julio, en menos del 30% del cumplimiento de su gasto o inversión. ¿Usted trata de insinuar que la corrupción aumentó en el gobierno de Santos? Y lo dicen, incluso las encuestas se percibe. Destruyeron la salud completamente, la destruyeron. Se dedicaron a hacer con un gran propagandista como el general Naranjo. Otro amigo en uso de Buen Retiro, el general Naranjo. Nunca fue amigo. ¿Nunca fue amigo? No, eso fue un topo. ¿No fue muy uribista en su momento? Un topo. No me diga que nunca fue amigo. ¿Y por qué dice que un topo? Porque él, pues basta que recuerde usted las declaraciones que le daba, los chismes que llevaba a la embajada norteamericana, que los vinimos a conocer por la publicación de Wikileaks, o que de lo contrario nunca lo hubiéramos sabido, para darnos cuenta. Y la primera columna que escribió en el periódico El Tiempo, que además son unas pésimas columnas, yo creo que le garantizo que usted no se ha leído ninguna completa. Ajá. Me alegra mucho oírlo y verlo. Y no, pues tengo que decirlo, como esto no es, no me las he leído. Eso, y Estefanía igual, estoy casi seguro, y es porque es muy mal. Porque usted sí lee alguna columna mía. No, pues le gusta. O lee las de Pacho Santos. No, me interesa. Eso no lo está leyendo nadie, eso es pura complacencia ahí del director del periódico El Tiempo con él. Y entonces usted lo sacaron del Tiempo, ¿no? Sí, me sacaron, claro. Yo tenía que salir del Tiempo, como tenía que salir Pacho de RCN, como tenía que salir Como que tenía que salir Pacho de RCN y como tenía que salir usted del Tiempo. ¿Y el poder para porque qué? Uno de los elementos de este gobierno es la manipulación, sin presión o fuerza, a la brava de los medios de comunicación. Y le cuento, está confirmado que Juan Manuel Santos hizo echar a Juan Paz del periódico El Mundo.
está confirmado por Juan Paz. Está confirmado que a mí me hicieron sacar de Cable Noticias en compañía de William Calderón y en compañía de Jorge Figueroa, de Ventilador. Y está confirmado porque desde el 16 de septiembre del año pasado, La Silla Vacía anunció mi salida, como una decisión tomada en el periódico El Tiempo por mis columnas de oposición. Pero la Silla Vacía se anticipó a la decisión del Tiempo. Sí, que ya estaba tomada el 16 de septiembre. Es que La Silla Vacía maneja línea directa con, no, el, con el tenía presidente. Esa información, ya seguramente oyó el chisme y lo publicó desde el 16 de septiembre. Y vino a producirse en un momento en que utilizaron alguna coyuntura que fuese más o menos que dejase en limpio al gobierno y al director del Tiempo. Conclusión, el presidente Santos está sacando a la oposición de los medios de comunicación. Yo le he dicho que el presidente Santos, se lo dije en una entrevista al periódico electrónico Confidencial Colombia, en noviembre es un cadáver político, pero me da la impresión que se está anticipando el presidente. Ha hecho el esfuerzo. No, pero un momento, la encuesta que sale hoy... 48% es una pésima. No, pero está en alza. 1%, ¿le parece en alza? Pues... Del 47 al 48 subió. Y si en este momento en las encuestas el presidente no lo miden en las encuestas del presidente Uribe. Sí, claro. ¿Sí lo miden? En este momento tiene más popularidad el expresidente Uribe 1000 veces, claro. Que el actual presidente Juan Manuel Santos. A pesar de que hay toda una campaña en contra del presidente Uribe de medios de comunicación comandados por el periódico El Espectador, algunas emisoras como Caracol, etcétera. Pero a pesar de eso no han podido mellar la imagen del presidente Uribe. Y a pesar de todos los escándalos. Usted supo lo de El Gran Colombiano, se lo voy a contar. El Gran History Channel, sí, muy discutido. Por encima de Santander, por encima de Antonio Nariño, por encima de Carlos Lleras Restrepo, por encima de Alfonso López Pumarejo. Sí. Eso no tiene que ver con unas relaciones directas del expresidente Uribe con el canal y con History Channel. No, porque de todas maneras usted lo que vio fue un montaje contra el presidente Uribe. Y yo lo viví, eso se llama testigo ático, así se dice, cuando uno es un testigo el más elevado. ¿Cómo le parece que a mí me citaron para la grabación del programa El Gran Colombiano en el Colegio San Bartolomé? Yo llegué... ¿A San Bartolomé de la Merced? Sí. ¿Y por qué escogieron el colegio? Escogieron ese punto. ¿Y en qué? ¿En el Coliseo o en dónde? No, allá en el patio interno, Es que mi hijo estudia en el colegio. En el patio. ¿Ah, sí? Muy bien decorado. Yo llegué y encontré un montaje. La verdad es que ese programa valió como $350,000 o más. Y éramos 5 invitados para hablar de personajes que estaban siendo considerados por los colombianos como el Gran Colombiano. Y a usted le tocó hablar, por lógica, del expresidente Uribe. Exactamente, había un historiador que iba a hablar del fundador de este país, de Antonio Nariño, había una señora que iba a hablar de Garzón, el humorista y periodista, y había un gran científico que iba a hablar de Patarroyo, y había un escritor y crítico literario que iba a hablar de García Márquez. Nosotros nos fuimos citados a las 7, yo llegué muy cumplidamente, y nos llevaron a un salón con un mundo de secretos y de cosas. A las 8 nada que comenzábamos, a las 9 nada que comenzábamos, a las 10 nos llegó un caldo ahí y un sándwich, a las 11 nada que... Nosotros muy pacientes. ¿Eso fue hace cuándo? Eso fue el 3 de junio. Ajá. Y muy pacientes. Y además, Excúseme que quiero ligar. ¿Qué día de la semana? Eso fue el domingo del puente del 3 de junio, es que no a las 7 de la noche. Porque no relacionaba clases y el colegio con la presencia de ustedes. Sí. Un domingo, bueno. Era un puente. Ajá. Y entonces nosotros... Se volvió una tertulia entre 5 expertos que saben conversar y que nos gusta el arte, la literatura, incluso hasta el que más nos sorprendía con sus datos era el científico. A las 11 nada que llegábamos, a las 12. Los citaron a las 7 de la mañana y a las 11 nada. Y esa paciencia de nosotros, como por no tirarnos el programa. Cuando a mí me llegan como con qué secretos
a la 1:20 de la mañana. ¿De la mañana? De la mañana. Y me o sea, más de... 5 horas. No, 1:20 de la tarde debe ser. No, a las de la mañana, de la no, madrugada. Pues si llegó a las 7 de la mañana. No, de 7 de la noche. 7, bueno, es que estaba como... 8, 9, 10, 11, ahora 12, sí a las 6 horas 20 minutos. Bueno, ahora sí entiendo el tema. Bueno, y entonces ahí entendí en este momento que eso era una patanería. Lo que estaba pasando ahí era lo siguiente. Un señor Montero era el encargado de presentación del programa. Me presentó 5 veces y se equivocó 5 veces. Y entonces, pues ahí me dije, no, pues es que lo que llevan aquí es repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y me presentó José Obdulio Gaviria, una hoja de vida y corta, y me dijo, ¿qué tiene? El colombiano, el gran colombiano es Álvaro Uribe Vélez. Me mira como con cara de tristeza y dice, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo le parece? Yo no sabía qué hacer cuando vi quién era el panel, porque el panel francamente era un panel, en primer lugar, que no tenían ni idea, no estaban ni a años luz de distancia de nosotros los expertos, que éramos estudiosos, gente que nos gusta reflexionar, que no tenemos odios, que teníamos una actitud muy de colaboración con el canal, que no nos estaban pagando, a ellos sí. ¿Cómo le parece? Lisandro Duque, que es de la Marcha Patriótica, compañero de militancia de Alfonso Cano en la JUCO y se precia de ello. ¿Pero lo inhabilita? No, estamos hablando de que si vamos a hablar de Álvaro Uribe Vélez con un tipo de la Marcha Patriótica lleno de odio y que siempre escribe en contra de él. María Jimena Duzán igual. Y el profesor Gutiérrez Sanín, pues, entonces era uno bueno. En primer lugar, yo nunca habría formado un panel de expertos de historia de Colombia, porque eso, ninguno de los tres. De pronto un poquito Gutiérrez, por ser estudioso. Pero el gran periodista María Jimena Duzán. El gran periodista, no me pone de cuento. Y un ignorante lo que es. Usted sabe que no, basta leerla para darse uno cuenta. No investiga absolutamente nada. Gente esa de la farándula, del chisme. Y entonces yo no sabía qué hacer sinceramente en la grabación. Yo decía, pero yo qué hago, esta gente gastándose este plata, pero cómo se les ocurre citar a 4 personas, un periodista deportivo que no tenía ni idea de lo que estaba ahí hablando también. ¿Quién es? Un señor Hernández Bonet. No, pues eso también con espacio en la crónica, en el periodismo deportivo, pero por eso, pero estamos hablando de ciencia y literatura. No, pero también la posibilidad de un deportista. Sí, pero no apareció ningún deportista. Entonces, usted que es aficionado, por ejemplo, al ciclismo. Yo que soy aficionado al ciclismo. Oye, estuvo buena la Vuelta a Colombia, ¿la siguió? Sí, la seguí, claro. Usted no me pierde carrera. Ahí salieron 3 ciclistas que yo creo que van a dar mucho. No, ya el ciclismo ahí está la renovación. Bueno. No, tampoco. Los que estaban ahí no son los mejores, pero sí hay. No, pero sí hay renovación. Millán, me gustó mucho. De Barranca Bermeja. Ortega, que quedó de segundo, entiendo, porque yo estaba ya por sí, pero no nos vamos a desviar, que es muy bueno el tema del ciclismo. Sí. Millán de Barranca Bermeja. ¿Usted conoce el antecedente de otro ciclista de Barranca? Nunca. ¿Había Severo Hernández? No, nunca. No, de Barranca. Por eso, Severo Hernández de Santander. No, pero ahí sí le falta una parte de la historia. Gabriel Jalais Buitrago. No, ese es antioqueño. No, corrió por Antioquia toda la vida, pero nació en Barranca. Ay, doctor, esa es su generación, la generación de Cochise. Sí, claro. Claro, la generación de Codo. Amigo de un hermano mío, Jalais Buitrago en estos días. Jalais. Me pareció siempre uno de los buenos ciclistas que nunca logró relevancia. Logró una vez... tercer lugar, creo, en la Vuelta a Colombia. Y logró la camiseta en ese momento. Ahora la retomamos, la camiseta tricolor. Pero se cayó después y perdió la comisión. Sí, claro, Gabriel Jalais Buitrago. Me gustaba mucho de ciclista. Claro, es de la época de Cochise. De Cochise. Es de la época... No, Hernán Medina es anterior, ¿no? Es un tipo parecido en su carrera deportiva, habiendo sido más grande o más triunfador, Oscar de J. Vargas. Oscar. Sí, ese es más su mejor actual. Puesto fue 3 también. Sí, esos eternos segundos, como el eterno segundo de Ramón Hoyos, ¿se acuerda? ¿Quién es el eterno segundo? Había un Justo Pastor. El eterno segundo de Ramón. Estaban Rúa. Era Honorio Rúa. Honorio. Justo Pastor. Justo pintado Londoño. Sí, pero el eterno segundo de Ramón Hoyos era Honorio Rúa. Honorio Rúa siempre. Bueno, pero no nos desviemos, porque usted también me mete en el ciclismo y el tema central es otro. Entonces estamos hablando de el concurso de History Channel.
Bueno, usted me habla de los panelistas. Qué desastre, entonces me está descalificando a todos los panelistas. No lo estoy descalificando, sino que estoy diciendo que cómo le ocurre a una firma seria para un programa que debía ser amable, etcétera, llevar 3 tipos llenos de odio. Eso era bilis por todos los lados y miraban con esa cara. No saludaron, ni siquiera. ¿Usted puede creer eso? Después de 6 horas, 20 minutos, ni siquiera un saludo respetuoso, aunque fueran de contraparte, furiosos, llenos de rabia. La rabia porque había sido elegido, escogido. Entonces, ¿cuál es la pregunta que le hacen a José Obdulio Gaviria en No, ese unas preguntas estúpidas, que si yo creía pues que es que Uribe era como Napoleón Bonaparte o como Alejandro Magno, y terminaba la pregunta así: ¿qué tiene que decir usted de su defendido? Ya después de eso yo entiendo que el periódico, el Espectador. No, el Espectador inclusive sigue no, pero el Espectador después de, a pesar de ya ser... después de Fox y eso, hizo una edición y pues no puso todas esas barbaridades que hacían quedar mal a History Channel y que lo ponían prácticamente pues como un programa de opinión, que no lo era. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? No, yo ¿sabe qué? Me puse a pensar, hombre, como para ayudarle a eso, dije, voy a hablar pensando en la edición posterior más bien. No le hacía caso a las preguntas. Y entonces hablaba, dije quién era Uribe, por qué los colombianos lo habían seleccionado, que lo más seguro es que... ¿Por qué seleccionaron a Uribe? Yo creo que es el dirigente político que más ha logrado, después de Simón Bolívar obviamente, que después le explico por qué no lo incluyeron, una simbiosis pueblo dirigente, pueblo líder. Y eso es lo que produce esas identidades entre el pueblo y los dirigentes. Ese programa se ha hecho en 4 países. El primero fue en Inglaterra, pero en Inglaterra no eligieron a Enrique VIII, que es el fundador de la moderna Inglaterra, ni a Hume, ni a Locke, ni a Burke, ni a la reina Isabel la Virgen, no, ni a los deportistas, no, eligieron a Churchill. Claro, el gran estadista. El gran estadista que conduce al país a la guerra como una necesidad de confrontarse con el crimen que está expandiéndose. ¿Y por qué resalta la palabra la guerra? ¿Usted cree que encuentra un paralelo entre Churchill y Uribe? Sí, porque hay que... se lo quiero decir de la siguiente manera: la conducción política y bélica unidas generalmente producen los grandes héroes nacionales. Eso es ¿Y la moraleja es que Uribe está más preparado para la guerra que para la paz? No, es un gran político con una doctrina política que no evade la guerra. Churchill tenía paralelo en su tiempo, incluso su jefe en el gabinete inicial, a Chamberlain, pero Chamberlain era cobarde, pusilánime, no enfrentaba los problemas. Por eso entonces es grande Churchill y no Chamberlain. Pero vamos a cerrar el capítulo de el concurso de History Channel. A pesar de todos los escándalos, ¿por qué tanto escándalo rodea? No, porque es que no es escándalo, sino que el periódico El Espectador se comportó como un pasquincito violento, odioso, que repudia la opinión nacional y que incluso la quiere desoír. Entonces, por eso aparece el escándalo, pero escándalo no hay. No, pero una pregunta, doctor José Obdulio, entre el equilibrio del programa. ¿Por qué, a pesar de que un sector de opinión muy fuerte relaciona al expresidente Uribe con escándalos de corrupción y una serie de... No, hombre, eso es Revista Semana y El Espectador no lo confunda con la opinión nacional. La opinión nacional sigue considerando a Uribe como su gran líder. Y por eso hoy la encuesta que estaba girando, la de Gallup, sigue siendo el gran líder de la nación colombiana con un 62% de opinión favorable. Pero quiero ampliar la pregunta: esos personajes de la administración Uribe que hoy están vinculados a escándalos de corrupción. No, ustedes yo le voy a decir, órdenes de captura tiene Luis Carlos Restrepo, un héroe de este país, perseguido por una infame fiscal elegida o hecha a nombrar por el presidente Santos para perseguirlo. Fue la primera decisión que tomó. A Andrés Felipe Arias no tiene una sola acusación de que se haya tomado un peso de los colombianos, y por lo demás
mostró que había posibilidad de una gran política agropecuaria, que es la contraria a la de Santos y que precisamente está produciendo el fenómeno contrario, ¿no? Con Andrés Felipe creció la economía agropecuaria enormemente, como nunca había crecido. Con el presidente Santos está incendiada. Volvemos la semana entrante o en unos 15 días a paro cafetero. ¿Hay paro cafetero? Sí, claro, está incendiada toda la frontera en Catatumbo, está incendiada. Poco se dice aquí porque el presidente y sus áulicos y válidos logran mantener oculto lo que está pasando en la frontera en el Catatumbo, pero eso está incendiado. En Tibú y Ocaña lo que ha habido es una gran movilización de la marcha patriótica y de los cocaleros para ir imponiendo las políticas acordadas entre las FARC y el gobierno en La Habana, particularmente, y el primer punto del movimiento de las reivindicaciones es las zonas de reserva campesina. O sea que vamos a tener paro cafetero de nuevo en 15 días, señala el doctor José. Sí. Paro cafetero en 15 días, dice el doctor José Gaviria. Entonces, esas decisiones judiciales para usted están amañadas. Amañadas, usted sabe que son persecuciones, de las cuales yo hago parte también. Lo que pasa es que como yo no tenía función pública, pues no me han podido hacer los enredajos que le han hecho a Luis Carlos, a Andrés Felipe, a María del Pilar, etcétera. Pero yo miro a los ojos a los periodistas y a todo el mundo, no me da temor enfrentar y defender todas las políticas que el presidente Uribe adelantó y que iban muy bien, pero que lamentablemente terminaron en manos de los opositores y enemigos políticos. Es decir, este gobierno elegido por 9 millones de colombianos está haciendo y actuando según la plataforma de sus opositores. Pero es una decisión del pueblo colombiano y hay que respetarla. No, es que la decisión fue del pueblo colombiano, 9 millones de votos para una plataforma política y la decisión de unos corruptos que no respetan el mandato popular dirigidos por Santos y partidos minoritarios que fueron derrotados, inmediatamente hicieron el zarpazo y están gobernando. Eso no es decisión del pueblo colombiano, eso es decisión de ellos. ¿Están gobernando los corruptos en este momento? Sí, y obviamente corruptos en el sentido además de que le hicieron un zarpazo al pueblo. El mandato de los 9 millones de colombianos era un mandato por la continuidad del programa del presidente Uribe, y no para que llevaran un político desastroso que quiebra un peaje como es Juan Camilo Restrepo a la política agropecuaria, o llevar a Vargas Lleras a la política de justicia e interior y posteriormente de vivienda, etcétera. Entonces, todo tiene nombre propio, además, es decir, los programas y los nombres propios son los que fueron derrotados en las elecciones del 2010. Eso casi que me parece asombroso que se diga lo contrario. Para usted hay un Santos en el gobierno Uribe y un Santos diferente, el que está ahora. No, es que lo que pasa es que Santos se agazapó en el gobierno Uribe, un hombre que entre otras cosas nosotros no le hicimos un buen examen de qué era lo que pensaba y había hecho, pero por ejemplo ya después Leiva, cuando nos vino a decir que ¿Álvaro Leiva nos cuenta que la idea del despeje del Caguán fue de Santos, de Juan Manuel Santos, en el 97. ¿En el gobierno Pastrana? En el gobierno de Samper. Él hizo un acuerdo, se reunió con las FARC a través de Leiva, y se reunió con los paramilitares a través de Carranza. Pero excúseme que ya me va a ampliar pero el Caguán tiene que ver es con Pastrana. Por eso, pero la idea, el programa fue planteado en el 97, y en el 97 gobernaba era Samper, pero no planteado a Samper, sino a las FARC y a... La idea del Caguán fue de Juan Manuel Santos. De una negociación con despeje del Caguán. Ahora sí continuamos. Me está hablando usted... No, y entonces de las palabras Leiva incluso muestra los videos, la carta que él le elaboró a Santos para justificar esa propuesta, y nosotros no teníamos ni idea, pues, o por lo menos no lo habíamos. Él lo negó porque a él Bailey lo denunció en la campaña contra Mocos, dijo no. Y Bailey descubrió un video que era una
rueda de prensa de Juan Manuel Santos pidiendo una zona de despeje para las FARC y una zona de despeje para los paramilitares. Eso salió mal, pero la idea original es mala. Totalmente mala, sí, claro. ¿Como los diálogos de La Habana? Sí, claro. Es que si no hay una decisión de desmovilización y por lo tanto cese inmediato de actividades criminales, todo sale mal. Por eso el proceso mismo no es legítimo, es por ese motivo. Si el proceso comenzara con cese inmediato de actividad criminal, sería totalmente legítimo, si la idea aunque se demorara años. Si la idea no es buena, ¿por qué cuenta con el respaldo a nivel interno y de la comunidad internacional? No, a nivel interno no. Mire usted el resultado de todas las encuestas y verá que para donde van las FARC, que son las que dirigen el proceso, nadie los respalda. 75% están en desacuerdo con que se les entregue el programa de gobierno o que se pacte un programa de gobierno entre las FARC y Santos. Entonces, ¿cómo se hace un proceso de paz? Un proceso de paz se hace con cárcel, se hace con más arrepentimiento, se hace con respeto a las víctimas. Por eso se dice verdad, justicia y reparación. ¿Usted cree que el proceso de paz que entabló el gobierno Uribe con los paramilitares, la gente está en la cárcel? Pues si quiere le doy nombres. Por ejemplo. Bueno, Carlos Castaño está muerto. Sí. ¿Dónde está Mancuso? En Estados Unidos, extraditado. ¿En qué? Ah, bueno. ¿Dónde está Don Berna, que era el inspector general? ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿Dónde está Macaco? Sí. ¿Dónde está Julián Bolívar? Sí. Bueno, entonces, así lo mismo va a ocurrir con las FARC. ¿Dónde debe estar Timochenko? En la cárcel. Ahora, si se manejan bien, puede ser unas cárceles cortas. Por eso se llama justicia alternativa y transicional. Por eso se Pero inicialmente lo llevaron a La Ceja. También cárcel. ¿Pero con todas las comodidades o no? Siempre pueden ser con todas las comodidades. No hay ningún problema el tipo de cárcel que se pacte. Yo no veo ningún problema en que sea incluso en cárceles de mediana seguridad en los Estados Unidos, si eso es lo que se pacta. ¿Y por qué no los dejaron en La Ceja y los extraditaron? Porque siguieron narcotraficando. Comprobado. Pero esa es la constante del paramilitarismo, esa relación con el narco. Y de la guerrilla también. ¿Usted cree que ese proceso es un buen ejemplo? Claro, total. ¿El paramilitarismo sigue vivo? No. Por lo menos usted ya no tiene forma de recurrir, como recurría yo, a la página web de la SAUC, en donde se daba línea. Si yo quería saber lo que estaba pensando esa corriente criminal, tenían página web, tenían organizaciones bien establecidas, tenían una gran financiación, etcétera. Eso ya no existe. Lo que quedan son las organizaciones llamadas BACRIN, dirigidas por bases generalmente provenientes del paramilitarismo y de la guerrilla. Le voy a poner este caso. La BACRIN Los Urabeños tiene una gran alianza para el manejo de la droga con las FARC en la zona, en lo que llaman ellos el bloque José María Córdoba. Tiene eso una razón de ser. El comandante del bloque José María Córdoba es militante de las FARC, pero los jefes de los urabeños eran militantes del EPL y amigos y familiares del comandante de las FARC. José Obdulio Gaviria en el gran debate con Adolfo. Ya vamos con un tema de actualidad, el Centro Democrático. Ya regresamos. Colmundo Radio es radio total. Noticias. Cadena Colmundo Radio. Programa de responsabilidad social. Compromiso Colombia. Deportes. ¡Tiempo de juego! Entretenimiento y todo lo que usted busca en la radio moderna. Colmundo Radio. Sintonízate. Sintonícenos a través de nuestro sitio en internet www.colmundoradio.com.co y entérese de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Colmundo Noticias Colombia. Todas las noticias, todo el tiempo. Transportemos la ilusión de nuestra niñez por buen camino. Ayúdenos a pasar sus etapas con amor y esmero. Así compartiremos las grandezas del viaje. Colmundo Radio, más responsable.
El conductor embriagado está a las puertas de la cárcel o de la muerte. No ponga en riesgo su vida, ni amenace la de otros. No sea irresponsable. Absténgase de ingerir licor si maneja. Absténgase de manejar si ha tomado. Colmundo Radio, comprometido con la responsabilidad social. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck en Colmundo Radio 1040M en Bogotá. Invitado especial, el doctor José Otulio Gaviria, el ideólogo del uribismo. Contento, Adolfo, con 2-0. Usted sabe los efectos que ese 2-0 trae, ¿cierto? Antes todo mejora si gana la Selección Colombia. Ya el país no tiene problemas de salud, de educación y todo mejora. No, todo sigue igual, pero vamos ganando 2-0. Ah, eso está bien, eso está bien. Y eso supone que pasamos de primeros en ese grupo, que es el grupo en donde está el país anfitrión, que es Turquía, ya le ganamos. Y al que se consideraba el mejor equipo, pero que está resultando derrotado por Colombia. Es un gran resultado. Sí, es un buen resultado. Usted no solo domina el ciclismo, ¿qué deporte practicó usted en su juventud? No, muy mal. De todo, porque como yo estudié en un seminario se jugaba de todo tipo de deportes. ¿El seminario La Ceja? En el Estrella. En la Estrella. Básquet, inclusive yo sé jugar béisbol por ese motivo, por siendo un deporte casi que es exótico en Antioquia. Cada rato lo deja. No, ni tan exótico. Era exótico. No, en la historia de Antioquia, con esa migración costeña tan fuerte a estudiar en Medellín y a trabajar en Medellín, José Miguel Corpas, uno de los grandes peloteros colombianos, representó a Antioquia. El seminario contrató, me acuerdo muy bien, un gran entrenador de básquet y béisbol que se llamaba Edison Christopher. Lo conocí, el gran basquetbolista y beisbolista. Sí. Claro, el gran negro Christopher, un hombre fornido. Sí, claro, imagínate. Lo contrató el seminario. El seminario, y entonces él era el entrenador de los equipos y nos enseñaba a todos béisbol. ¿Y a usted nunca lo poncharon? Sí, claro. ¿De qué jugaba? ¿Primera base? No, centerfield. Sí. Lanzador, José Otulio Gaviria. Sí, una cosa. Primer lanzamiento de bola, la primera. Y estoy aquí recordando el que contrató como entrenador el padre superior de fútbol, era un jugador del Medellín. ¿Cómo llamaba? Y estoy buscando aquí porque jugó en la selección nacional, era santanderiano, del santanderianos de esa época, Cucaseros, pero no Cucaseros. ¿Cucaseros? Sí. Germán Cucaseros, integrante del famoso de la selección del 4-4 en Arica. Exacto. Con Chile. Creo que hizo uno de los goles. Uno de Toño Rada, otro de Marino. Cosa, sí. Que yo recuerdo que él, por ejemplo, era capaz de disparar a la portería para que dieran un palo y dieran el otro. Así es. Como si fuera un jugador de billar. Es una cosa muy impresionante. Los recuerdos, Cucaseros. También jugó en Millonarios. Sí, Atlético Bucaramanga. Estaba jugando en el Medellín e iba los miércoles a clases de... Pero contaban con muy buenos entrenadores. Claro. Bueno, vamos al tema que hoy nos convoca. Centro Democrático. ¿Para dónde va el Centro Democrático? Para el poder en el 14. ¿El poder significa con la presidencia incluida? Sí, claro. ¿Y el presidente? Yo creo que termina siendo Pacho Santos, porque el mecanismo es la encuesta, y la verdad es que el gran uribista... Mire, Adolfo, hay un fenómeno que el
presidente Uribe nunca tuvo presente, y el mismo Pacho Santos, en una democracia con vicepresidencia de elección, con tiquete vicepresidencial, el candidato natural para relevar al presidente cuando él no puede ir o no quiere ir, en este caso no podía ir por decisión de la Corte Constitucional, era el vicepresidente. Que es más o menos lo que se hace en Estados Unidos. Eso es lo que ocurre. Que se lleva a un compañero para la fórmula vicepresidencial para prepararlo. Generalmente un poco más joven. Sí, para prepararlo. Sí. Para prepararlo. No necesariamente, porque por ejemplo Johnson era de más edad que Kennedy. Ah, sí, pero las circunstancias de Johnson son muy particulares, ¿no? Y hay también el caso de Gore, que era de la misma edad de su presidente, del presidente Clinton. Pero esa es, dijéramos, de la naturaleza del relevo presidencial. En este caso no ocurrió eso. Hubiera sido un gran hecho político. La presencia de Uribe en este gobierno era necesaria. No porque él esté apegado al poder, él no es viudo del poder. Pero sí lo que dijo el director de la policía en una conferencia que después resultó siendo el gran colaborador en ese momento director de la policía del gobierno Uribe. ¿Usted me va a hablar del general Naranjo? No, del actual presidente, del director de la policía. Ah, Riaño. En una conferencia a sus hombres dijo, hombre, por eso es que la gente está llorando al presidente Uribe. Pero el presidente Santos replicó, dijo que le sacaron, estaba fuera de contexto esa afirmación. Sí, fuera de contexto, pues es tonterías de Santos. Santos es un hombre que ni siquiera piensa lo que dice, porque como es que eso está escrito. Entonces, ¿uno cómo lo van a sacar de contexto? Para usted el general Riaño es uribista. No, sino que dice una cosa de sentido común, y es que la política de seguridad democrática debía haber continuado. No, pero entonces estamos en el país de las maravillas. El general Naranjo, que colaboró, fue director de la policía en el gobierno Uribe, es santista. Y el general Riaño, que es el director de la policía de Santos, es uribista. Yo no diría que es uribista, sino que dijo una cosa de sentido común, y es que la política de seguridad había que continuarla, que el presidente tenía que continuar con ese mismo talante de director de las Fuerzas Armadas, entre ellas la policía, como la cuarta Fuerza Armada, y eso hubiese sido, le hubiese permitido al presidente Santos, aún dormido, aún sin hacer nada, haber sido el mejor presidente de Colombia. Entonces, para usted el próximo presidente es Pacho Santos. Yo creo que termina siendo Santos, pues es el candidato del Centro Democrático. Pero entonces usted descalifica a los otros candidatos. No, van bien, y lo que el ministro de Hacienda, ¿cómo se llama? Se llama Oscar Iván Zuluaga. Usted dice que en la encuesta no es muy difícil que supere a Pacho Santos. No, pero si lo supera, pues obviamente lo No, pero es que usted ya se orientó por ese lado, por el lado de Pacho Santos. Yo no estoy actuando ahí como activista, sino como analista. Le estoy diciendo lo que estoy viendo, lo que yo observo. ¿Y qué elementos tiene para llegar a esa conclusión? Las encuestas, básicamente, porque tenemos 3 encuestas hechas por empresas independientes, y que a mí, por amistad con ellos, etcétera, me las han dejado estudiar. En las encuestas manda Pacho Santos. Sí, pero en una diferencia de 6-1, por ejemplo. ¿Y quién es el segundo a bordo en esa encuesta? Hombre, curiosamente, en la última y la más grande, que es nacional, es alguien que no es uribista. ¿Quién es? Peñalosa. ¿A Peñalosa? Con 11% versus 60% de Santos o Manuel Pacho. Entonces estamos en nada en este país, tanto que se critica que es siempre en manos de las mismas familias. Entonces, de Santos a Santos. Eso no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? No. Eso se llama que la democracia no funciona. El aristócrata y el plebeyo. ¿Cuál es el Bailey? No, pero ¿cuál es el aristócrata? El tipo que no habla con el pueblo, que le tiene miedo al pueblo, que no lo saluda. Usted sabe que él tiene una enfermedad que se llama fenfosfobia. ¿Qué es? Y es fastidio a tocar a la gente, a darle la mano. Pero a mí siempre me da la mano. No, pero usted no sabe el fastidio que siente siempre. ¿Se llama cómo? Afenfosfobia, la tenía Pío XII. ¿La tenía Pío XII? Sí. ¿Pío XII también tenía esa fobia? ¿De no tocar a la gente? Sí, de saludar y eso. ¿Y cómo se llama el que le tiene fobia a los uribistas? Eso, uribofobia, pero el peor de todos sí es el director del Espectador, no, qué lora la que dio todo esto esta semana, qué lora. Inclusive está pretendiendo es que revocatoria del Gran Colombiano. ¿Puede creer eso?
Pero eso es una expresión democrática. Sí, claro. Una expresión democrática, hay que respetar todas las expresiones. Y respetar a todos los comer periodistas. Haciendo bulla y todo es una expresión democrática, o sea, comiendo con la boca abierta y todo, pero eso es... Para usted es mala educación, entonces, la reacción. No, pues hombre, ¿cómo le ocurre que abren un programa para que la gente vote y el hombre a quien nombran jurado sale como un... ¿Usted se imagina ahora en este partido que estamos viendo de Salvador y Colombia, que mete un gol Colombia y el árbitro salga a celebrarlo? O salga a llorar que porque Colombia metió un gol? Eso no, hombre. Uno tiene que saber cuál es la función que tienen en un momento determinado. Y ellos tenían una función, era hacer un programa decente para mostrarle a los demás países a Colombia. Recuerde que ese programa se pasa por todos los países latinoamericanos, por todos, absolutamente por todos. Bueno, dejando a un lado el caso de History Channel, entonces el centro democrático, el objetivo es el poder en todo sentido. Sí, claro. Y dominar el Congreso. Totalmente, sí. ¿Cómo se va a definir lo de los nombres para esa...? Pues si Uribe encabeza, yo no tengo duda de que va a ser un... ¿Usted cree que va a encabezar? Espero que sí. ¿Y eso no genera ciertos riesgos para un expresidente, Uribe? El presidente Uribe nunca ha calculado los riesgos. Si fuera por el cálculo de los riesgos, no se habría presentado para la presidencia, porque las FARC habían decidido matarlo desde cuando era gobernador de Antioquia. ¿Y sigue muy amenazado el presidente Uribe? Sí, claro. ¿Y el presidente Uribe, a pesar de la barrera constitucional, aspira a regresar a la presidencia? No puede, ni yo creo que ya haya necesidad, porque lo que se debe crear es un gran movimiento que, como tal, y con sus mayorías, aplique toda su plataforma política sin necesidad de que Uribe sea el que dirija el Estado. Obviamente, activo sí, que esté. ¿Y usted va a estar en la lista para el Congreso? Si Uribe va, yo creo que sí, me toca ir. ¿Cómo que le toca? Pues hombre, porque yo no tengo una vocación pues muy definida por el Congreso, ni necesidad, ni muchas ganas de ser congresista, pero la experiencia de estos 3 años es que tenemos que estar los que sabemos el cuento, los que sabemos Eso para llegar a la conclusión y para concretar nombres, por ejemplo. Hay muchos, por ejemplo, Alfredo Rangel. Alfredo Rangel ya está. Pues debe ir, digo yo. Carlos Valverde, de la Nueva Democracia Movirista, que es miembro de la dirección del Polo Democrático, me parece que es una persona que debiera ir al Congreso a defender esas tesis. Paola Holguín, me parece que algunos economistas de fuste y con conocimiento de lo que son los procesos que el presidente puso en marcha, debieran ir. De manera que... ¿Y el método? No me parece importante el nombre, sino la capacidad. ¿Pero cuál va a ser el método en concreto para escoger? Yo le diría al presidente Uribe que la haga pensando en una gran, el bolígrafo. En un bolígrafo, un bolígrafo lleno de información y datos, no un bolígrafo repartiendo prebendas. Y así en las regiones, cámaras y todo. Igual. Ese mecanismo. El presidente va a definir los nombres. No estoy diciendo lo que va a pasar ni lo que se ha planeado que pase. Yo estoy aquí hablando de lo que yo creo que debiera ocurrir. Bueno, recogiendo un poco lo del tema de La Habana, si el presidente Santos logra concretar un acuerdo con la guerrilla, ¿qué puede pasar en el país? Grave. ¿Cómo que grave? Sí. Ellos lo que pasa es que vamos a tener que decirle a los colombianos que hay que estudiar las FARC. Las FARC no es una organización de pelagatos. La FARC es una organización que está en el poder en 5 países. ¿Está en el poder? ¿La FARC está en el poder en 5 países? Sí, está en Venezuela. ¿Cómo que la FARC? La FARC. A través de la Coordinadora Continental Bolivariana, partido internacional, como decir que el Comintern estaba en Europa en determinados países. Obviamente a través de gente de esos países. Por ejemplo, la Unión Soviética y el Partido Comunista de la Unión Soviética llegó a gobernar a Alemania. Sigue la lista. Venezuela, Ecuador. Ecuador, a través de Correa. La FARC está en el poder en Ecuador a través de Correa. Sí. Otro país. E incluso con nombres propios. Por ejemplo, tenían ministro de las FARC, que era Larrea. Larrea era ministro de la FARC. Sí, claro. Y se reunía con Reyes. Sí. Y un Chauvin, que era su
viceministro. Segundo país, Venezuela, Ecuador. No, ahí van dos. Dos. Bolivia. Bolivia, a través sobre todo del vicepresidente, porque el presidente es más bien indigenista, pero el vicepresidente se hace parte de la Coordinadora Continental Bolivariana. En Bolivia a través del vicepresidente. Otro país. Nicaragua. Nicaragua. A través de los sandinistas, miembros de la Coordinadora Continental Bolivariana. O sea, para usted la FARC está en el poder en 5 países. Y usted Cuba. Citó, y Cuba. Pero entonces, la FARC en el poder en Cuba. Sí, ahora yo no estoy diciendo que ellos sean los presidentes de esos países. Son miembros de una organización que está en el poder, que se llama Coordinadora Continental Bolivariana. Bueno, más elementos para otro debate, doctor. Y entonces eso usted lo tiene que combinar con la plataforma política que ellos... Pero no es mejor hacer un acuerdo de paz es como haber hecho un acuerdo de paz con Hitler, por ejemplo. Eso hubiera sido terrible para la humanidad. O hacer un acuerdo de paz con la Alemania Oriental. Reagan prefirió la guerra. Uribe, y en el caso del doctor José Tulio Gaviria, usted también prefiere la guerra. Bueno, y le quiero decir que a partir del año 2014 es factible que un sexto país sea gobernado por la Coordinadora Continental Bolivariana. Deme nombre. Se llama El Salvador. ¿El Salvador? Porque a pesar de que el Frente Farabundo Martí ganó las elecciones, no está en el poder, dado que Funes es un aliado, pero no miembro del fondo. Pero el vicepresidente Sánchez Serén, sí es miembro de la Coordinadora. Nos queda tema para varios programas. Grato verlo, doctor José Tulio Gaviria. Igualmente, me encantó haber podido atender esta invitación. Muy complacido. Seguimos en esta lucha de opinión. Y ya en televisión y radio, mi querida Estefanía. Ya estuve también acompañándoles en televisión, muy agradable experiencia. Muy amable, doctor José Tulio. Claro que sí, Adolfo. Pues en televisión y radio estarán nuestros programas y un agradecimiento al doctor Gaviria por estar hoy en nuestro programa. Feliz tarde para todos. En la parte técnica, Peter Siwetz. Un sistema, una sola señal. Colmundo Radio. Sintonízate.